Ahora bien, como dije anteriormente, quiero que analicemos cuál es la diferencia entre el término alma y el término espíritu. Y quiero empezar con el término alma. ¿Qué es el alma? Y quiero que leamos Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare morirá. Y este es un texto muy revelador, ya que el mismo Dios dice textualmente que todas las almas son de Él o pertenecen a Él. ¿Por qué Dios hace esta afirmación tan severamente? ¿Qué Dios nos quiere revelar en este texto? Bueno, a prima facie vemos que Dios nos revela su soberanía. Nos revela que Él es el creador de toda la humanidad y por tanto todas las vidas son de su única propiedad. Es decir, que Dios no deja espacio para que creamos otra cosa que no sea su verdad absoluta. Volvamos a la pregunta, ¿qué es el alma? Bien, voy a darle la definición que en lo personal uso para entender qué es el alma y a la misma vez qué es el espíritu, ya que estos dos chicos, estos dos hermanitos, forman la parte intangible del ser humano, la parte interior o la parte espiritual, como usted quiera. Voy a dar la definición bíblica del significado correcto que nos revela la palabra de Dios en referencia al alma. Cuando Dios crea, cuando Dios crea al hombre, esto lo encontramos en Génesis 2:7, nos revela el texto que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente según la Reina Valera 60 o un alma viviente según la Biblia del Oso. En otras palabras, que lo que le dio vida al hombre fue el aliento que Dios sopló en su nariz y ese aliento de Dios es la vida de Dios en nosotros. Y al decir que Él sopló implica que el aire tiene un rol importante en nuestras vidas, como todos sabemos que sin aire no podemos vivir o más bien no podemos respirar. Espero que hasta aquí estemos más o menos claros. Ahora bien, cuando vamos a Génesis 7:22, en este texto Moisés nos arroja un poco más de luz para que entendamos lo que pasó en el diluvio. Vamos a leer Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Qué nos revela Dios por medio de este pasaje? Moisés aquí nos revela algo adicional que no nos reveló en Génesis 2:7. Ahora Moisés dice aliento de espíritu de vida en sus narices. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos da vida en la tierra? Bueno, el soplo de vida de Dios en nosotros es lo que nos da la vida en la tierra. Es decir, que ese soplo en la nariz del hombre, el soplo de Dios fue el que le dio vida al ser humano. Ahora bien, Moisés habla de algo diferente, espíritu de vida. Y este espíritu de vida es el que nos mantiene con vida en la tierra. Es decir, el aliento de Dios, en otras palabras, la vida de Dios en nuestro espíritu, es nuestro espíritu de vida. Ahora bien, y voy a abrir un paréntesis para aclarar algo. La palabra espíritu hay que entenderla dentro del contexto en el que el escritor bíblico habla. El espíritu de vida no significa o no se refiere a un espíritu fantasmal. Los únicos espíritus creados con vida son los ángeles, según nos revela el libro a los Hebreos capítulo 1. Por tanto, ese término tiene muchos significados dependiendo en el contexto en el que el escritor habla. Y quiero traer un par de ejemplos. Si leemos
Número 5:14, no lo voy a leer completo, solamente voy a leer el principio. Si viniera el espíritu de celo y tuviese celo con su mujer, dentro de este contexto, ¿qué significa espíritu de celos? Significa pensamientos de celos. Otro ejemplo. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su espíritu revivió dentro de este contexto. ¿Qué significa su espíritu revivió? Significa que su ánimo volvió a él. Su ánimo revivió. Otro ejemplo. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde él entró. Es decir, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice el Señor, que un espíritu que era en pos de él. Y ahora bien, dentro de este contexto, ¿qué significa ese otro espíritu? Significa que Caleb tuvo otra actitud diferente a la de los 10. Y espero que estos ejemplos, ¿verdad?, le ayuden un poquito a entender el significado de la palabra espíritu dentro de su contexto. Cierro el paréntesis y continuamos. En la traducción de la Biblia del Oso vimos que Génesis 2:7 dice que al soplar Dios aliento de vida fue el hombre un alma viviente. Ahora bien, ¿qué podemos entender entonces? Que el término alma y espíritu se usan indistintamente en la palabra. Cuando nos encontramos, ¿verdad?, con la palabra alma o espíritu, ambos términos se refieren al ser humano integral. Claro está, dependiendo en el contexto en el que el escritor escribe o habla. Ya hemos aprendido que estamos vivos porque tenemos el aliento de Dios en nuestras narices. Es decir, tenemos la vida de Dios en nosotros. Ya estamos vivos. Y esto es importante que entiendan. Una vez que Dios pone su aliento en nuestras narices, llegamos a ser almas vivientes, como revela la versión del Oso, o un ser humano viviente, como nos revela la Reina Valera 60. En otras palabras, que un ser humano viviente y un alma viviente, conforme a lo que la Biblia nos revela, ambos términos significan lo mismo, es decir, personas. Volvamos al contexto. Aprendimos que ese espíritu de vida fue creado por causa del soplo del aliento de Dios en nuestra nariz. Y también nos revela Dios en este texto, es decir, en Génesis 7:22, que todos los que tenían aliento de espíritu en sus narices murieron. Y ahora quiero volver a Génesis 1:26, al texto donde Dios dice, y vamos a leer: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se enseñoree de toda la tierra. Ahora bien, bueno, este texto ya lo expliqué en otro video y voy a explicarlo resumida y rápidamente. La imagen de Dios en nosotros representa el soplo de vida, la vida de Dios en nosotros. La semejanza de Dios en nosotros representa su carácter. En otras palabras, el alma del ser humano. El alma representa nuestros pensamientos, intelecto, emociones, voluntad, sentimientos, y eso se resumen en nuestro carácter. Cuando Dios dice que el hombre se enseñoree, significa que Dios lo ha creado con la capacidad de gobernar sobre toda la creación con sabiduría. De igual manera en la que Dios también gobierna todo su universo. Podríamos decir entonces que Dios deposita su vida y su carácter en el ser humano creado. Todos
los seres humanos tienen la vida y el carácter de Dios, pero ese carácter ha sido distorsionado por el pecado y es por esta razón que Dios envía al Mesías para que por medio de su sangre obtengamos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y de esta manera traernos de nuevo ante Dios en un estado de perfección, santidad y glorificación. Dije anteriormente que este texto de Ezequiel 18:4 era un texto muy revelador porque nos revela la soberanía de Dios sobre toda su creación. Sin embargo, este texto perdón, de Génesis 7:22 nos revela todavía mucho más información para que podamos entender que Dios, aun siendo amor, no se complace con el pecado. Y ese pecado, como consecuencia, trae la ira y el juicio de Dios sobre la humanidad. Ese es el mensaje que Dios no quiere transmitir por medio del diluvio. Dios aborrece el pecado, pero ama a sus criaturas hasta el punto de hacer lo necesario para liberarlo de ese pecado. El juicio del diluvio traerá como consecuencia una resurrección, la cual purificará esta generación por medio del fuego eterno de Dios, el cual lo restaurará de nuevo a la presencia del Señor. Aclaro, no para reinar, sino para que sean sus siervos. Y aunque sé que usted no entiende esto que digo, pero amados, ese es el plan de Dios para toda la humanidad. Y vamos a la última parte del tema del alma y el espíritu. El espíritu de vida vuelve a Dios, quien es el dueño según Eclesiastés, que nos revela que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por tanto, ya el hombre deja de ser un alma viviente. Ahora bien, ese espíritu de vida vuelve a Dios hasta que el hombre resucite en el día postrero para ser juzgado. El hombre está muerto y sepultado integralmente. Analicemos el texto de Eclesiastés, porque dice que el hombre vuelve al polvo del cual fue hecho, y el espíritu o el soplo de vida vuelve a Dios, quien es el que lo dio. Pero no significa que ese espíritu es algo fantasmal, que tiene memoria, siente y padece. Porque el que tiene memoria, siente y padece es el cuerpo y ya está muerto. Es decir, que el cuerpo sin el soplo de Dios está muerto. Y el soplo de Dios sin el cuerpo no puede manifestarse en actividades, ya que necesita el cuerpo. Pero cuando resucite, según nos revela Pablo en 1 Corintios 15, no resucitaremos, en el caso de la iglesia, en ese cuerpo hecho del polvo, sino que resucitaremos en un cuerpo incorruptible, glorificado, y obviamente ese mismo espíritu de vida Dios lo pondrá en los nuevos cuerpos resucitados. No así no así con el juicio de los malvados, porque ellos van a ser revividos con sus mismos cuerpos corruptos, ya que tienen que enfrentar el castigo en esos cuerpos y luego, al final, como nos revela Pablo, cuando el reino sea entregado al Padre, esos pecadores serán resucitados en cuerpos incorruptibles también. Aclaro, esas personas serán nuestros servidores y nos obedecerán, es lo que la Biblia nos enseña. No podemos pasar por alto la bendición y la maldición hecha por Noé a sus 3 hijos. Búsquela. Tampoco la bendición de Jacob sobre los 12 hijos. Esto no lo invento yo, amado. Esto está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Es su responsabilidad escudriñarla. Esto, mis queridos hermanos, es lo que la Biblia nos revela. Este es el plan de Dios para restaurar
a toda la humanidad y traerla de nuevo a la comunión con Dios en un estado de santidad y perfección. No podemos continuar dejándonos confundir y engañar por el misterio de iniquidad o de maldad que está en acción. Teniendo este punto claro, continuamos con el estudio, con el contexto, perdón. ¿Qué quiso decir Dios cuando dice que todas las almas son de Él? Bueno, el alma, como ya hemos aprendido dentro de este contexto en el que Dios revela estas palabras, significa a la persona, a la vida de la persona, al ser humano integral compuesto de emociones, intelecto, pensamientos, voluntad y cuerpo. En otras palabras, Dios nos revela que todos los seres humanos, tanto los hijos como los padres, son de su propiedad. Y dice que el alma que pecare, es decir, el hombre que no obedezca sus mandamientos, éste morirá. Que es la misma sentencia emitida a Adán en el principio, con la diferencia de que ahora Dios no habla de esa misma muerte, sino que se refiere a otra muerte, la cual explicaremos más adelante. Ya hemos aprendido qué es el espíritu del hombre y dijimos que es la parte intangible del ser humano que le permite pues relacionarse con Dios, con los seres humanos. ¿Y qué significa el término alma? Ya eso lo vimos y aprendimos que este término significa la vida, la persona integral compuesta de emociones, intelecto, pensamientos, voluntad y todo. Ahora bien, el espíritu y el alma componen el interior intangible del ser humano. Y el cuerpo es lo tangible o la forma exterior. Esto que está acá. Es por esta razón que Pablo dice en 1 Tesalónicas 5:23, y lo vamos a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardado completo. Es decir, que Pablo tenía una buena conciencia de lo que es el ser humano. Y dice Dios, y dice que Dios nos santifique por completo. En otras palabras, íntegramente o integralmente. No es solamente el corazón, sino que tenemos que purificarnos por completo. Si es que queremos que el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros. Es decir, que no solamente debemos de guardar nuestra mente o el corazón, sino que también debemos de guardar nuestro cuerpo. En otras palabras, no fornicación, no adulterio y nada que tenga que ver con el cuerpo, porque estos pecados los realizamos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando vivimos en la voluntad de Dios, su gracia nos guarda. Ahora bien, ¿qué quiso decir Dios con que morirá? Esto voy a tratar de explicarlo en una manera bien sencillita para que todos lo puedan entender. Esto que voy a decir es la clave para que podamos entender toda la Escritura. Si usted logra internalizar o incorporar esta enseñanza en su corazón, le garantizo que usted logrará conquistar toda la Escritura. Pero si usted no lo logra, va a vivir envuelta en falsas enseñanzas sin poder discernir la verdad que Dios nos revela en su palabra. En el libro de Génesis encontramos que Dios le hace una promesa de redención y restauración a la humanidad por causa del pecado de Adán y Eva, como todos sabemos. Una promesa para toda la humanidad. Esa es una promesa hecha con el propósito divino de restaurar al ser humano y traerlo de nuevo a la comunión con Dios en un estado de santidad. Sin embargo, implícitamente, la palabra de Dios nos revela que Dios trajo túnicas de pieles para ellos. Y dije implícitamente porque para que Dios pueda traerles
túnicas de pieles, Dios debió de primero sacrificar 2 corderos para que sean sus sustitutos en las muertes que les correspondía a Adán y a Eva, por cuanto Dios les había ordenado que el día que comieran del árbol prohibido, ese día ellos morirían. Dios es veraz y cumple su palabra, porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte. Dios dijo que el hombre iba a morir, pero pregunto, ¿el hombre murió instantáneamente? La respuesta es no, todos sabemos. No murió literalmente, pero sí esa desobediencia lo separó de la presencia de Dios en su vida o en sus vidas. El hombre murió espiritualmente. Sin embargo, dentro del plan de Dios para su creación no estaba el que ellos murieran eternamente, ni espiritualmente tampoco. Porque si Él los deja morir, ya sea espiritual o eternamente, ya que esa es la paga, entonces, y ojo con esto, entonces Satanás hubiera vencido a Dios destruyendo el propósito y el plan de Dios para nosotros, su creación. Primeramente, debemos de recordar el sacrificio efectuado por Dios en el huerto de Edén a favor de Adán y Eva y de toda su descendencia. Ese sacrificio fue un tipo del sacrificio que eventualmente sería realizado por el Mesías prometido, Jesucristo, el cual los iba a redimir de la muerte y de sus pecados. Ese sacrificio tipo representa la redención de toda la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Jesucristo. Redención significa redimir o comprar. Es decir, que al Dios emitir sentencia de muerte por haber desobedecido sus mandamientos, el hombre es culpable de esa sentencia. El hombre tenía que morir espiritual y eternamente, ya que ese es el cumplimiento de la sentencia hecha por Dios. Y cuando digo muerte eterna, me refiero a morir y nunca más volver a vivir. Y la muerte espiritual significa que sería separado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Esa muerte eterna, y aunque este término no aparece en la Biblia, es a lo que Dios se refirió cuando sentenció a la humanidad. Sin embargo, como antes dije, esa muerte por causa de su sentencia no era lo que Dios quería para ellos, pero estaba dentro de su plan eterno. Ahora Dios tiene que rescatarlo de esa sentencia de muerte, porque si no lo hace, entonces Satanás saldría de una manera u otra victorioso, ya que ese era el plan de Satanás, derrotar a Dios por medio de su creación, ya que él la envidiaba. Satanás no quería que ellos tuvieran una relación íntima con Dios y mucho menos que vivieran por toda la eternidad. Y aquí tenemos el segundo principio. Satanás nunca podrá derrotar a su creador y mucho menos salir victorioso en algo. Porque si predicamos que el hombre pecador va a ir al infierno a quemarse por toda la eternidad por causa del pecado engendrado por Satanás, entonces, amados, le estaremos dando la victoria a Satanás, ya que Dios no pudo con todo y ser todopoderoso manejar la situación y vencer a Satanás. Es por esta razón que exhorto a la iglesia a repensar lo que estamos predicando. Predicamos contrario a lo que la Biblia enseña. Tenemos que ser objetivos en nuestras predicaciones. Nuestras predicaciones deben de estar alineadas con la verdad revelada en la palabra del Señor. Y de la única manera que los puedes rescatar es sentenciando a otro en su lugar, uno que no haya desobedecido los mandamientos de Dios. Pero adivinen, pero no hubo nadie. ¿Por qué? Porque ya ellos eran los únicos. Dios acude a sacrificar a 2 corderos en sustitución de la humanidad en manera temporal hasta que Dios envíe
a su palabra encarnada en la persona de Jesús a sustituir a toda la humanidad con su muerte. Y de esa manera, toda la humanidad sea redimida de la muerte tanto espiritual como eterna. En otras palabras, que aunque el hombre muere físicamente, no está muerto. No está muerto eternamente, porque en el día postrero resucitará para enfrentar el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios tiene como propósito purificarlos hasta que ellos confiesen sus pecados. Toda rodilla se doble delante del Señor hasta que todos sean puestos debajo de sus pies o debajo de sus pies. Es decir, sometidos al reino. Esto es lo mismo que Jesús nos revela en Mateo 16, 18, y quiero que lo volvamos a leer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la verdad que Pedro reveló, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, de la sepultura, no prevalecerán contra ella. Contra ella. ¿Qué ella? O mejor dicho, ¿cuál ella? Contra la verdad revelada por Pedro. ¿Cuál verdad? En que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y sobre esa verdad, esa roca, iba a fundamentar su iglesia, y esa iglesia reinaría sobre los que no creyeron que Jesús era el Salvador de ellos o el Salvador del mundo. Fíjense que la redención los libera de la muerte eterna, pero no los libera del juicio como consecuencia de su pecado de desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque este pecado los separa de la presencia de Dios. Y es necesario que ese pecado sea quitado de ellos. Y por otro lado, el sacrificio del Mesías es la esencia o la realidad del sacrificio hecho por Dios en el huerto. Ahora bien, el sacrificio del Mesías los redime de la muerte y también lo expía de todos sus pecados. El sacrificio de Cristo es perfecto y es completo, no necesita nada. Y esto es lo que nos revela Daniel en la visión de las 70 semanas de Daniel. Y vamos a leer la 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad para traer justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades, o el santo de los santos, como nos dice la Reina Valera. ¿Qué nos dice Daniel que va a hacer Dios al concluir las 70 semanas? Terminar la prevaricación, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, es decir, darla por cumplida, y ungir al santo de los santos. ¿Qué más? Ungirlo. Ungirlo, ¿con qué propósito? Ungirlo para reinar. La prevaricación, la iniquidad ha sido erradicada completamente. La justicia de Dios ya está entre nosotros completamente, plenamente. No, ninguna de estas promesas han sido cumplidas plenamente en su totalidad por el momento. Por tanto, al final de los días, Dios expiará toda iniquidad y pecado del ser humano. Es lo que nos está tratando de decir. Terminará con toda la prevaricación del ser humano y traerá a su justicia, la cual será manifestada por medio del reino. Eso tenemos que buscar en los libros de los profetas. Y esto es un resumen de Daniel. Y voy a dar por terminada esta primera parte del estudio del infierno, porque si no, pues vamos a seguir peleando. No te pierdas la continuación de este estudio, ya que continuaremos revelando toda la verdad a la iglesia. Ese es el deseo de Dios para su iglesia, que conozcan toda su verdad. La gracia de Dios nos salva. Pero hay algo en la gracia que ustedes que no conocen. Y esa gracia salvadora nos conduce a vivir una vida santa, pura y agradable a la voluntad de nuestro Dios. ¿Estás dejándote guiar por tu gracia, o por su gracia, perdón?
Si todavía no lo haces, quiero exhortarte a que empieces a dejarte guiar por la gracia de Dios en tu vida, para que puedas glorificar a Dios en tu vida y Él pueda manifestarse en ti y por medio de ti. No te pierdas la continuación de este estudio profundo donde estaremos descubriendo qué nos revela la Biblia acerca de la redención, expiación y el perdón de pecados. Y esto lo escudriñaremos a la luz del libro donde empezó todo este evento, el libro de Levíticos. Te aseguro que cambiará tu vida para siempre. Será hasta la próxima. Si así el Señor lo permite, Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Chao. Chao.